Todos creemos que la conocemos. El fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Omnipresente, con unas características que nos son aparentemente familiares. Sin embargo, si la observamos con más detenimiento, está llena de misterios. Por ejemplo, ¿tiene el agua memoria? ¿Recuerdan sus moléculas acontecimientos que han vivido? ¿Funcionan en ella las fuerzas cósmicas? La búsqueda de las características reales del agua conduce directamente a la primera línea de la ciencia, donde se mezclan la realidad y el misterio. Allí donde tan solo unos cuantos pasos separan el concepto erróneo de los descubrimientos que cambian el mundo. Agua. Top Secret. Todo fluye. Todo está formado por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales, la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua. No hay que asombrarse entonces de que la metafísica y la ciencia se hayan interesado siempre por ella. En algún momento, el agua fue capaz de abandonar el mundo místico y encontrar su camino para adentrarse en los libros de texto científicos, con lo que todo parecía resuelto. Hasta que de repente apareció gente que reconocía características nuevas y espectaculares en el agua, sobre su supuesta memoria, sobre la que ahora se cuentan cientos de historias. La idea de esto es que el agua se influencia de todo lo que la rodea, de otros materiales que están cerca de ella, y también de los rayos y vibraciones que son capaces de cambiar ciertas características del agua. Esto sucede de una forma muy extraña y misteriosa que hasta hoy día permanece siendo un misterio para la ciencia. La aseveración más asombrosa procede de un naturópata japonés llamado Masaru Emoto, que aduce que la prueba que demuestra la memoria del agua es tan extraña como apasionante. Reivindica haber probado sin ninguna duda que el agua es capaz de almacenar información que él puede hacer visible con la ayuda de la fotografía. La forma de los cristales de hielo del agua varía de acuerdo a la naturaleza de la información a la que se ha expuesto el agua. Las malas condiciones y la disonancia, según Emoto, pueden solo derivar en cristales feos, como los que se producen en los grifos de Tokio o en las tenebrosas profundidades del río Ganges. El agua de los glaciares canadienses o el agua pura de los Alpes, por el contrario, produce formas edificantes y armoniosas de gran belleza. Masaru Emoto también emplea la música con el agua. En un principio solo música clásica, desde Beethoven a Chopin. Afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan el carácter de la música. Como se puede esperar, Emoto descubrió que Beethoven, Chopin y Bach daban lugar a la producción de cristales bonitos, uniformemente formados, mientras que la música moderna, y en particular el heavy metal, no suscitaban otra cosa que no fueran formas amorfas y feas. Como se sabe tan poco sobre el agua, existen diferentes teorías. Todavía estamos en el principio y presentamos toda la información a los científicos de todo el mundo para que discutan sobre el tema.
Quizá puedan angustiarse, ya que se trata de una forma completamente nueva de pensar. Y una vez que hayan reflexionado sobre ello, puedan tener todavía dudas sobre lo que piensan, si es que no llegan simplemente a guardar silencio. Tras 12 años de investigación en cámaras frigoríficas y decenas de miles de fotografías de cristal, el peso de la prueba parece inmenso. Emoto mantiene que el agua es capaz de recordar acontecimientos, una afirmación que es suficiente para poner los pelos de punta a los científicos. A pesar de todo, el agua ya nos ha demostrado una gran cantidad de milagros dentro del marco de las leyes de la física. La mayoría de las sustancias se dilatan con el calor y se encogen al enfriarse. Pero no ocurre esto con el agua, que es más densa y pesada a 4 grados que a 0 grados centígrados. De esta forma, en invierno, el agua más fría se sitúa en la superficie, que es la razón por la que un lago se congela hacia abajo y no en el sentido inverso. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo, también se hace menos densa, al contrario que el resto de los fluidos se expande y flota en la superficie. Si no sucediera así, nuestro planeta sería completamente diferente. No habría icebergs flotando y los cubitos de hielo se hundirían hasta el fondo de nuestras bebidas. La causa de todas estas suposiciones mágicas se encuentra en las moléculas. Aunque el agua está compuesta de 2 gases, oxígeno y nitrógeno, no permanece en estado gaseoso, como el resto de las combinaciones similares, sino que se convierte en líquido. La explicación es que las moléculas individuales de agua se unen con otras moléculas de agua y forman juntas estructuras mayores y efímeras, y por ello se convierten en un fluido. Este fenómeno se tiene en cuenta generalmente como un ejemplo clásico en los libros de texto, aunque nadie ha visto en realidad nunca el conjunto de moléculas. Según parece, estas moléculas se juntan y se disuelven de nuevo con una rapidez increíble, y también parece que imponen al agua una especie de orden temporal, la supuesta memoria que puede almacenar información. El agua almacena información. Particularmente y muy en serio en Rusia. Ocultos durante décadas tras el telón de acero de la Unión Soviética, los investigadores se encontraban protegidos de las modas cambiantes de la ciencia y tenían la ventaja de que esto les permitía abordar multitud de temas sin inhibiciones. Yuri Rachmanin está considerado en Rusia como la autoridad principal en la investigación sobre el agua. Es vicepresidente de la Academia de Ciencias Naturales. Desde su punto de vista, la primera obligación de un investigador es mantener siempre los ojos y los oídos bien abiertos. Несомненно, к нам обращаются очень многие. Mucha gente que trabaja con el agua nos consulta y busca las cualidades excepcionales de esta. A menudo tienen unas ideas muy absurdas, por lo que nos negamos a tenerlos en cuenta. Pero, sin embargo, algunos de sus descubrimientos se corroboran con pruebas químicas y físicas. Y eso significa que los investigadores tenemos que examinarlas, ya que para nosotros la investigación es el primer mandamiento. Y en Rusia se hace mucho. Por ejemplo, Vitol Bakir es en primer lugar un investigador, y como consecuencia de ello es también un empresario. Debe su éxito a un invento que, según las afirmaciones actuales de la ciencia, no debería existir en realidad. Tardó 30 años en construir una máquina de producción al por mayor que libera al agua de las bacterias y emisiones impuras en cuestión de segundos sin aditivos químicos. En la práctica, esto se puede hacer con facilidad. El agua se introduce por una parte de esta máquina y emerge rápidamente por la otra con cualidades extraordinarias.
es biológicamente pura. Se convierten en inocuos los metales pesados y la estructura turbia del agua se modifica radicalmente en el proceso. Básicamente, el procedimiento depende de la conocida técnica electroquímica de desintegración del agua, por la que se produce una mezcla de hidrógeno y oxígeno, el oxihidrógeno volátil. Lo que continúa siendo un misterio es cómo Vitol Bakir consigue producir esta reacción tan particular en su máquina. Pero cuando todo se ha dicho y se ha hecho, tan solo importa una cosa: funciona. En los últimos 5 años hemos producido aproximadamente 25.000 aparatos de acero para los hospitales rusos. En todos los hospitales de Rusia tienen nuestros dispositivos de acero. Nuestro sistema de purificación del agua para conseguir desinfectarla, soluciones esterilizantes ecológicamente puras. Con ello se pueden evitar muchos agentes químicos, se puede ahorrar dinero, esfuerzos. Los detalles técnicos siguen siendo un secreto. En todo caso, la máquina contiene unas tuberías de titanio y membranas de cerámica por las que se conduce el agua y de alguna manera se activa. Lo que sucede con el agua corriente de Moscú en cuestión de segundos se ilustra aquí en una prueba para la que utilizamos unas gotas de tinta. A la izquierda, agua corriente normal. A la derecha, agua tratada activada con la máquina de Bakir. Mientras que, como es de esperar, la tinta tiñe el agua corriente, el agua activada la hace desaparecer completamente. Casi todo lo que sucede aquí invalida la explicación científica. La gente dice que esto no puede funcionar porque no entienden lo que es con exactitud. No saben por qué es efecto. Por ejemplo, utilizamos estas soluciones para la salud y tenemos muchos estudios e informes científicos que nos confirman que la solución no es tóxica y que funciona. ¿Pero por qué? Es la pregunta que se hacen todas las personas y todos los grandes científicos. Вот вся ошибка многих и заключается, что воду рассматривают как растворитель. La gente que considera que el agua es simplemente un disolvente está tremendamente equivocada. El agua que cae del cielo en forma de lluvia y limpia las calles no es tan solo eso. El agua es sin ninguna duda una fuente de energía y de información. Produce hidrógeno y oxígeno. Aquí en Rusia, distintos proyectos de investigación están probando en la actualidad las posibilidades de utilizar el agua como una fuente de energía. Incluso se plantean la posibilidad de construir un motor de agua. Un instituto de investigación de Moscú y otro experimento investigan ciertos comportamientos del agua que desafían las leyes de la física. Por un lado, intentan exponer el agua contaminada con aceite a un rayo de luz de onda corta y, con la ayuda de la energía inducida, separar el aceite del agua en un abrir y cerrar de ojos. El método, como se puede ver claramente, no está muy preparado para la producción en serie. Primero el agua. Después se añaden un par de gotas de aceite sucio. Después una botella de plástico para que el aceite no salpique el techo. Y funciona, a pesar de un poco de descontrol. Desde un punto de vista químico, las moléculas de agua son bastante simples e insignificantes. Y precisamente eso es lo que emociona a los científicos rusos. Cuanto más lo observas, más conceptos extraordinarios se descubren. Vasily Kashchirki es científico y director del misterioso Centro de Seguridad Fisiológica del Instituto de Investigación Estratégica de Moscú.
Durante muchos años ha desarrollado unos discos con figuras geométricas que son, según dice, capaces de cargarse de energía cósmica e influir sobre la estructura del agua. Y con ello, también sobre su memoria. El dibujo en sí mismo tiene un significado religioso, lo que no solo conduce a distintas transmisiones de energía, sino también a una nueva reunión de la estructura del agua. No se corre ningún riesgo al decir que los defectos del agua, como son todos aquellos que producen efectos cancerígenos en el cuerpo humano, se erradican de esta manera. La mayoría de los físicos se quedarían pasmados con esto. No obstante, es posible medir este fenómeno. En el agua tiene lugar una descarga eléctrica que procede del cosmos, según Vasily. Por lo que, ¿estamos trabajando con física, con magia o con alquimia? Los conceptos de magia o alquimia son bastante similares, y si los consideramos más de cerca, la alquimia también es química. Creo que cuanto más conozcamos del agua, más sabremos de nosotros mismos también. Sea lo que hay en ella, los rusos dedican su atención y ponen la esperanza para que algún día puedan ampliar las leyes de la física. Mi visión sobre el agua ha cambiado radicalmente y estoy seguro de que todo el mundo cambiará también la suya en un futuro próximo. En el curso de nuestra investigación se ha hecho evidente que somos incapaces de resolver muchos misterios al respecto, particularmente aquellos relacionados con el aspecto físico del agua. La magia y la ciencia. Uno de los grandes logros del mundo moderno fue la capacidad para diferenciar estos conceptos entre sí. El Tribunal para la Resolución de Controversias tiene ahora su sede en Londres, en las oficinas editoriales de la revista Nature, el Tribunal Supremo de las Ciencias Naturales. Lo que Nature publica se considera que es un hecho acreditado y todo aquel al que se cita en Nature está destinado a una carrera brillante. Sin embargo, todo aquel al que se le rechaza, o aquel al que el editor jefe, Philip Campbell, y su jurado le pongan en evidencia, puede de la misma manera despedirse de su título de científico. La memoria del agua y la energía cósmica son tabú en estas salas sagradas. Los veredictos se emiten con sobriedad y sin ninguna emoción. Es irrelevante si el científico es conocido o no, pero si la afirmación es extraordinaria o poco frecuente, hacemos un esfuerzo especial, realizan un escrutinio muy cuidadoso y a veces los árbitros dicen que la única manera de juzgar el resultado es hacer el experimento antes de decidir si publicarlo o no. Y en una ocasión, hace poco, sucedió que los árbitros nos sugirieron que debíamos hacer el experimento y se lo propusimos a los autores y se negaron, por lo que no publicamos el informe. Pero Nature también se puede equivocar. En los años 60, el descubrimiento de la poliagua mantuvo al mundo con el alma en vilo. Un físico soviético descubrió que en las tuberías que contenían parte de agua se producía otro nuevo fluido en cuestión de días. Nature publicó el informe debidamente. Esta nueva agua era más densa y más dura que el agua normal y se congelaba solo a 30 grados centígrados bajo cero. Encima parecía tener una especie de memoria. Se produjo una histeria del poliagua en todo el mundo. Un año más tarde el sueño terminaba. El milagro del agua no se debía a otra cosa que a la contaminación, de lo que nadie hasta entonces se había dado cuenta. Embaucaron a 400 científicos en total. ¿Podría volver a suceder lo mismo? Es muy duro explicarlo, porque la gente ha aprendido de esto y de otras experiencias que hay que ser muy prudentes. Y todavía no está muy claro que lo que sucedió con el poliagua fuera malo.
Lo que sucedió fue que un científico hizo una afirmación basándose en la buena fe y a otros científicos les pareció extremadamente interesante e hicieron afirmaciones genuinas a primera vista que en realidad eran muy interesantes. Creo que lo que sucedió fue que la sociedad no fue lo suficientemente crítica, por lo que esas afirmaciones fueron demasiado lejos. Algunas personas podrían haber observado más cuidadosamente lo que se aseveraba, haciendo experimentos particulares más rápidamente de lo que se hicieron, y la historia se podría haber comprobado científicamente. No obstante, las ciencias naturales tiene que estar regulada por leyes rigurosas, ya que es muy frecuente que las personas individuales desbaraten los planes. Como en el caso del tirolés de 72 años que dejó el colegio cuando era muy joven, pero que sin embargo es el responsable del invento que desafía las leyes de la física y a todos aquellos que lo cuestionan. El nombre de este hombre es Johann Grander, y su invento es la supuesta agua revitalizada. Aquí vemos cómo le condecoran en la República de Austria por sus servicios a la ciencia, y antes de esto, le han otorgado los mismos honores en la Academia de las Ciencias Naturales de Rusia. La razón para todos estos honores es el invento tan discutido de Grander, un aparato para revitalizar agua que se exporta con éxito por todo el mundo. Después de muchos años áridos, Grander está comenzando a conseguir el reconocimiento. Y si este no es un caso de una enorme sugestión de masas, solo puede significar una cosa: no es un timo, y el júbilo es un galardón perfectamente legítimo. ¿Qué es exactamente lo que hace el revitalizador de agua de Johann Grander? Por ejemplo, ellos aseguran que el agua de una piscina recibe los requisitos higiénicos estándar, incluso cuando solo una parte del cloro proscrito se disuelve en ella, por lo que lo ideal sería añadir menos protección antibacteriana adecuada. Aquí tenemos las cañerías. Las tuberías antiguas bajan hasta aquí y van hasta los grifos individuales. Hemos interrumpido el circuito aquí y hemos introducido la unidad activadora a modo de bypass. El agua fluye por aquí, pasa a través de la unidad y vuelve a entrar de nuevo en la tubería antigua con normalidad, como antes. Lo que sucede en realidad dentro de esta caja es una tontería desde el punto de vista científico, y en cualquier caso es el secreto de Grander. El imán atrae la energía y la pasa al agua. Yo nunca estudié, por lo que siempre he tenido que observar las cosas y pude darme cuenta de eso. El agua de Grander posee muchos efectos diferentes. Un ejemplo de ello es la panadería Knoll de Bremen, que distribuye productos integrales a 150 tiendas de alimentación natural. Según los clientes, los panecillos que se hacen con el agua de Grander tardan más tiempo en ponerse duros y además tienen mucho más sabor. Aquí nadie piensa que le están dando gato por liebre con un invento dudoso. En un principio tuve mis dudas. No se ve nada, no había escuchado nada y no huele a nada. Por lo que nos decidimos a probarlo e inmediatamente nos dimos cuenta de que algo había cambiado en el agua. Una mejora en varios sentidos. Una cosa que se puede calcular en la producción es la proporción agua-harina que se utiliza. Desde que se utiliza el agua revitalizada, la mayoría se emplea para hornear. En otras palabras, la misma cantidad de harina que era habitual, pero da lugar a más masa, y por esta razón se seca más lentamente de lo habitual. Una ventaja adicional para la panadería es que desde que se conectó la aplicación de Grander en los grifos, se necesita utilizar un tercio menos de lavavajillas, que es uno de los efectos secundarios, pero no por ello menos importantes. Me parece que el café sabe mejor, y eso es muy importante para los panaderos, porque mayormente trabajamos de noche. No es tan amargo.
El agua revitalizada también se usa para la producción de fibras sintéticas en los sistemas de refrigeración de las fábricas. La refrigeración debe ser constante para que se mantenga la calidad. Hasta ahora, hacían falta productos químicos para impedir que se formara mantillo de cieno, algas y calcio. Sin embargo, desde que se instaló el revitalizador de agua en el sistema, el agua refrigerada se ha librado de las algas y las bacterias y también se pueden administrar los productos químicos al mismo tiempo. Debo admitir que al principio era absolutamente escéptico al respecto. Pensaba que se trataba de un truco publicitario de esta época, pero pronto resultó evidente que la calidad del agua refrigerada mejoraba constantemente con el nuevo sistema. Como técnico no encuentro palabras para explicarlo. Nuestras lecturas demuestran con seguridad una buena calidad. Pero de momento no podemos explicar por qué el agua ha pasado a tener una calidad tan constante. Cuando aumentan los ingresos, pocas empresas están dispuestas a tomárselo a broma. Y el Casino Austria no es una excepción. Y ya la sucursal de Belden utiliza un revitalizador de agua en su instalación de aire acondicionado. La razón es que los empleados se quejaban de sequedad en los ojos e inflamación en la garganta. Desde que el sistema de refrigeración está filtrado con un revitalizador de agua, al que se le pueden administrar productos químicos, nadie ha vuelto a protestar por el aire. Como era de esperar, merece la pena. Nos hemos ahorrado dinero. Nuestros cálculos nos dicen que hemos amortizado el desembolso de Grander en 3 años. Como la fe en Dios tiene poco que hacer cuando se enfrenta con los beneficios, una cosa es cierta: los mecanismos del revitalizador de agua del señor Grander funcionan, aunque la ciencia sea incapaz de explicar por qué. Es un hecho que no se debe considerar censurable, ya que después de todo, todas las leyes de la física son modelos. Como Albert Einstein escribió en una ocasión, la experiencia más bella y profunda que puede tener un hombre es la sensación de misterio. Es el principio subyacente de la religión, así como todo el esfuerzo formal del arte y de la ciencia. Me parece que aquel que nunca haya tenido esta experiencia, si no está muerto, por lo menos está ciego. El agua es inteligente, es inmensa, mucho más que el aire, y nadie la ha investigado nunca. Porque ocurre como yo digo. Son los que no tienen dinero o no tienen mucho los que lo intentan. Los que tienen mucho dinero, los científicos investigan algo, y es más de lo mismo. Solo se puede ser científico si actúas de una manera científica. Creo que hay unas pautas muy bien establecidas de hacer ciencia. Por lo que incluso aunque si uno se cuestiona algunas ideas ortodoxas, hay que obrar de una manera científica, de tal forma que otros lo puedan hacer y que sea posible comprobarlo con los estándares de medida. Por ejemplo, si se realiza una medida, hay que hacer un informe preciso y no muchos informes en los que se realizan afirmaciones extravagantes que se ponen en duda porque no siguen estas normas. Si se estudia con cuidado estas medidas y se descubre que se están haciendo afirmaciones extraordinarias para la precisión de estas, a veces se aprecia un indicador de que hay algo extraño. Este hombre nunca toleraría que se le acusara de trabajar de una manera no científica. Y todavía, Vladimir Konstantinovich Kondratov, un decano de los físicos rusos, es el único hombre que ha ofrecido una explicación arriesgada sobre los efectos peculiares del agua de Grander. Él presupone que el agua posee unas estructuras que se pueden alterar. Estas estructuras pueden absorber la energía del Sol, así como los rayos cósmicos. Cuando se trata el agua con la tecnología de Grander,
Las estructuras crecen, se hacen mayores y de esta forma estas estructuras con forma de silla se amplían verticalmente. Y como se amplían, también pueden cargarse con más energía del Sol y del cosmos. Es lógico, cuanto mayores son los soportes, más energía pueden atraer del Sol y del cosmos y distribuir por su entorno. И при этом, поскольку пакеты эти больше, они могут больше поглощать и больше отдавать в окружающую среду. Y de nuevo el concepto cosmos aparece en la discusión, aparentemente como sinónimo de lo inexplicable. ¿Puede ser que la providencia divina haya guiado a Grander para que dé en el blanco y zarandee las raíces de la física? A pesar de su modesta capacidad académica, posee algunas características muy importantes para ser un buen físico. Siempre es curioso y alegre. Este señor y sus ideas representan la tierra de nadie entre la ciencia y la pseudociencia, donde muchas ideas provechosas permanecen enterradas, así como las mismas ilusiones y pistas falsas. En el caso de Johann Grander, últimamente se han acumulado las pistas para demostrar que el agua revitalizada es algo más que un credo. En realidad también hay pruebas. Proceden de un reputado instituto de la Universidad Técnica de Graz, en Austria. En este lugar se han cogido aguas de distintas fuentes. Se han analizado según los estándares científicos y se han comparado con el agua de Grander. Los resultados demuestran que no hay ninguna diferencia, salvo una única excepción, que es completamente sensacional. El proceso de revitalización aparentemente ha conseguido que en el agua de Grander se reduzca la tensión superficial hasta un 17% en comparación con el resto de las aguas analizadas, sin tener en cuenta la temperatura. El director del instituto no tiene ninguna duda sobre las explicaciones físicas y químicas de este fenómeno. Desde que publicó su informe, se ha visto abrumado por las preguntas, además de por los ataques de sus colegas. Ich möchte mich nur auf dieser Ebene bewegen, dass ich sagen kann, das, was für mich messbar ist für mich glaubhaft. Me gustaría aferrarme a mi principio de que creo en algo que se puede medir. Rechazaría categóricamente todo lo demás. Tengo demasiado de tecnólogo como para jugarme el cuello. Muchos de los efectos del agua revitalizada siguen siendo un misterio, pero tenemos la obligación de volver a pensar sobre el tema. Tendré que volver a bautizar a los niños, porque de repente tengo un agua que se llama agua y otra que, aunque también se llama agua, es activa, entre paréntesis. Todos conocemos el agua como H2O, y eso es todo, por lo que significa que tendremos que incorporar un nuevo concepto. Básicamente, la idea de que el agua tenga una memoria ha atormentado a la ciencia durante siglos. Sobre todo con las lecciones de homeopatía, que se basan en la suposición de que el agua es capaz de recordar ciertos agentes activos. La medicina homeopática está tan reducida que estadísticamente ninguna dosis individual puede contener una molécula de un agente activo solitario. No obstante, el efecto curativo de este agente parece retenerse, porque el agua lo recuerda. En Alemania, solo unos 400 doctores tratan y curan con medicinas producidas con la potencia de este efecto de la memoria, lo que, según la física, no debería existir en realidad. Todos los intentos actuales para demostrar este fenómeno han terminado en un desastre. Científicamente, es muy difícil entender, si no imposible, por lo que sabemos hasta ahora, cómo algo tan iluso puede tener efecto y todavía hay que ver algún indicio creíble que supere las pruebas para ver que funciona. Por lo que, en este sentido, yo soy muy escéptico. A los animales se les contempla con menos recelo en cuanto a los efectos pseudocientíficos.
La medicina homeopática también funciona con animales, a los que no les preocupan las discusiones científicas. Tampoco a sus dueños, que después de todo son los que pagan por el tratamiento y a los que no les afectan estas discusiones. Si el tratamiento homeopático de sus queridas mascotas no funcionara, esta rama de la medicina habría fracasado hace tiempo. El veterinario austríaco Peter Naffel se especializó en homeopatía hace 10 años con un éxito constante. Muchos animales, a los que sus dueños ya daban por perdidos, se han recuperado con este tratamiento. Y se ha confirmado en incontables estudios, pero que están de más con la práctica. No me importa si se puede demostrar o no científicamente. Mi única preocupación es si funciona. Y a diario, con mi experiencia, puedo confirmar el éxito. Por lo que demostrar científicamente la homeopatía no me parece tan importante. Mi consejo es que no se crea en esto, porque si se observa el comportamiento del agua y todo lo que sabemos del comportamiento molecular de la misma, es muy difícil ver cómo el agua puede tener memoria sin sustancias disueltas. Por lo que mi consejo es no creer en ello. Entonces, ¿cómo se debe comportar el ciudadano de a pie en esta tierra de nadie entre la fe y la ciencia? ¿Debe ignorar todo lo que la ciencia considera una tontería? Esto resultaría muy difícil para algunos, como por ejemplo en este pueblecito de Saint-Marin, en los Alpes, donde las campanas anuncian un misterio físico. Antes de la restauración, esta iglesia de 900 años estaba cubierta de una humedad creciente, tanta humedad que la arenisca de sus paredes se enmohecía gradualmente. En realidad se podría decir que las paredes estaban verdaderamente empapadas de agua. Hoy no queda ni rastro de ello. Hace tan solo unos años se celebraba la misa con un 90% de humedad. Hoy en día la iglesia está tan seca como una fábrica de cajas de cartón. La responsable del milagro es una aplicación indefinida que funciona sin electricidad y que, según su creador, atrae una energía que no se menciona en los libros de física. Se trata de una construcción bastante absurda que, no obstante, ha reducido sin duda la humedad de la iglesia en 1/3 en el espacio de unos pocos meses. No soy ningún entusiasta de la era moderna ni un experto en física. Es decir, me temo que soy un profano en los dos aspectos. Pero es evidente que se ha demostrado que hay muchas cosas que la física y la medicina convencional no pueden aclarar. Y hay más cosas entre el cielo y la tierra que podemos pesar y medir y, por tanto, determinar. Por lo que creo que nadie tiene el monopolio a este respecto y que puede haber más de un camino para abordar el tema. Si seguimos la pista de este invento llamativo, llegamos rápidamente al venerable monasterio de Klosterneuburg, cerca de Viena. Aquí también han tenido que luchar durante mucho tiempo contra la humedad de las paredes, y más concretamente en un sótano muy antiguo convertido en vinoteca. Hoy, la única humedad de la vinoteca de Klosterneuburg es el vino. Las paredes están secas y, de nuevo colgado muy bien disimulado del techo, nos encontramos con un dispositivo misterioso. Era mucho más barato que los otros métodos y, sin embargo, se desconfió mucho de él durante algún tiempo. Perforamos las paredes y probamos todo lo que había en ellas y demás, y funciona. Estoy convencido de que funciona. Como resultado del éxito que tuvimos aquí, que después de todo es palpable, se superaron todas las pruebas de humedad. Utilizamos el mismo método en otros 3 proyectos y también funcionó.
Aparentemente, el dispositivo puede manipular la humedad de tal forma que la hace retroceder a la Tierra. ¿Cómo explica este fenómeno su inventor? So, das ist dieser neuartige Generatortyp, der in diesem Weinfass. Así que aquí tenemos un generador nuevo construido dentro de un barril de vino y protegido por él. Básicamente, el generador está formado por una antena que recibe la energía de la Tierra. La energía entrante se polariza y pasa por la unidad transmisora, en la cual la supuesta energía cósmica fluye desde arriba y potencia el sistema completo. Científico o no, Wilhelm Moorhorn ha vendido ya 26.000 dispositivos y apunta a un conjunto de clientes exclusivos y contentos con él. ¿También hay algo por ahí con lo que nuestros libros de texto siempre soñaron? Los nuevos efectos milagrosos desatan la euforia de los participantes y por tanto la ceguera cuando se les plantean inconvenientes. En estos casos es recomendable aceptar el fracaso honradamente. Encontramos un ejemplo práctico en Moscú. Johannes Koppensteiner lleva los contactos internacionales de Johann Grander y su agua revitalizada, y le encanta lanzar experimentos atrevidos. En su habitación de un hotel de Moscú coloca 2 botellitas con agua radiactiva junto a una botella de agua revitalizada de Grander. ¿Será suficiente tan solo la cercanía con el agua de Grander para reducir la contaminación de la noche a la mañana? Al día siguiente hace su primera llamada a la universidad. Koppensteiner está muy optimista y no sin motivos. Hace poco en Moscú, los científicos descubrieron que en pequeñas acumulaciones de agua contaminada con radioactividad procesadas con el misterioso revitalizador de Grander, se reducían realmente los rayos. Ha llegado al Instituto Radioquímico de la Universidad de Lomonosov en Moscú. Una tarea como esta no es de ningún modo un acontecimiento habitual para los científicos. Después de todo, Koppensteiner es un profano y el experimento es cualquier cosa menos corriente. Yuri Saposnikov, director del reputado instituto, se ha reservado tiempo suficiente y está enseñando a varios de estos jóvenes estudiantes para que se dediquen a este asunto. Cuando le hablé de los experimentos que se habían realizado en otros institutos, dijo que no en realidad, que no era posible. Pero me dijo, verás, llevo haciendo trabajos de investigación de radioquímica durante casi 40 años y nunca he oído que exista algo que pueda reducir la radioactividad. Así que creo que fue por la simpatía personal que surgió entre nosotros, por lo que aceptó y me dio una oportunidad. El resultado de la prueba fue lo que habrían esperado la mayoría de los científicos. No hubo ninguna reacción contraria a lo que había sucedido en pruebas similares. Los rayos radioactivos de las botellas no disminuyeron. ¿Era absurda esta prueba? ¿Esperaba Koppensteiner un milagro? Para mí es algo que sucede por encima de nuestro entendimiento, lo que no significa que sea un milagro en realidad. Verás, los milagros siempre tienen motivos, siempre hay una causa para el efecto. Los milagros son simplemente un indicio de que no entendemos todo. Desde una mirada más amplia, la mayoría de los milagros probables son algo bastante normal y se rigen por otro tipo de leyes y de condiciones.
Me temo que alguien puede empezar a pensar que las fronteras de nuestra investigación son un fraude, pero llegará el momento en el que se trabaje con otros parámetros. Entonces todo estará en su sitio. Y los científicos podrán comprobar nuestros descubrimientos, así como la tecnología pertinente. Al investigar el orden interno del agua, su memoria y la influencia del cielo, uno llega inevitablemente al mito quintaesencial, el copo de nieve. ¿Almacenan información estas obras de arte de la naturaleza con sus extrañas formas? ¿Transmiten mensajes desde el cielo a la tierra? Cada año, septillones de copos de nieve caen de las nubes y cada uno de estos cristales es único. Durante siglos, los investigadores y filósofos se han quedado igualmente fascinados. El primero en fotografiar los copos de nieve fue Wilson Bentley, un granjero de Vermont. Bentley se convirtió en un fotógrafo obsesionado a finales del siglo XIX porque de niño escuchó una frase que nunca olvidó: ningún copo de nieve es igual a otro. El Centro de Investigación de Copos de Nieve está ahora en California, en el Instituto de Tecnología de California, donde hay un físico que investiga el orden que gobierna las maravillosas formas de estos copos. Ken Liebrecht es en la actualidad el único físico capaz de producir cristales de nieve en un laboratorio. En estas salas se ríen de todas las ideas de la energía cósmica. Ken trabaja de una forma bastante arbitraria y siempre de una forma un poco informal. Todo surgió un día cuando estábamos hablando de la ciencia y de las cosas en general, mientras nos tomábamos una cerveza con algunos estudiantes. Y surgió el tema y a mí me interesó lo suficiente como para empezar a investigarlo. Solo para aprender, pero me interesó bastante. Me parecía que la física era muy interesante y que era prácticamente desconocida. Y parece que uno puede aprender de una cosa o dos haciendo experimentos. Los cristales de nieve se crean en una caja de hielo. Pronto se hace evidente que reaccionan por mínimas diferencias de temperatura y por las pequeñas partículas de polvo que hay en el aire, y por consiguiente alteran su forma. Liebrecht no admite que haya detectado ningún tipo de memoria o influencia cósmica. Así responde de un modo profano a la vieja pregunta de si existen dos copos iguales. Se pueden encontrar formas similares, pero es verdad que no hay dos cristales iguales, por lo menos los complejos, los complicados que caen del cielo. Son en cierto modo como las personas, tienen muchos nudillos y su forma depende del camino que hayan elegido para caer por el cielo. No hay dos cristales que utilicen exactamente el mismo camino y por lo tanto no hay dos cristales exactamente iguales. Son como las personas. Es así de simple, pero ¿cuál es la solución de este gran rompecabezas? ¿Resultará finalmente que toda la emoción sobre la memoria del agua es una ilusión? ¿O tendremos que reescribir la física? Tanto sus partidarios como sus detractores dicen poseer una evidencia clara de estas atrevidas manifestaciones y afirman tener a la ciencia verdadera de su lado. Se podría acusar a estos descubridores e inventores de todo el mundo de ingenuidad sin límite. A todos aquellos que no tienen miedo de cuestionar las leyes de la naturaleza, pero en su variedad infinita y gloriosa, el agua dirige a los físicos y herejes del mismo modo hacia un camino común, un camino con una indicación: no renunciar nunca. Estoy seguro de que estamos siguiendo la pista adecuada. Cuando empecé a trabajar con Yuri, sentí que era la dirección correcta. Me gustaría añadir que mucha gente que se dirige a nosotros ha trabajado con nuevas tecnologías y se ocupan de los efectos físicos del agua. Se dirigen a nosotros porque se han desviado de la ciencia tradicional
que a menudo tiene miedo de ellos. Sin embargo, el miedo es algo que obstaculiza el desarrollo de la ciencia. Nosotros investigamos estas aseveraciones y fenómenos según las leyes científicas estrictas. Si encontramos conformidades que sin duda se pueden demostrar, no nos negamos a hablar de ellas e informar a la opinión pública. A veces la persistencia merece la pena. Si tienes un instinto científico que te dice que la gente está pasando algo por alto, creo que sería un error decir que no lo aceptan porque va contra la opinión habitual, ya que la ciencia es muy emocionante y puede llevar a descubrimientos espectacularmente nuevos. Los científicos le llaman H2O, y es así. Ahí se quedan. Pero hay mucho más que eso. Y me parece que deberían estudiar más el agua. Noruega se encuentra en el límite más septentrional del continente europeo. Su alargada silueta se extiende en paralelo a la costa atlántica y a la cadena montañosa escandinava. Se trata de un país de orografía escarpada y exuberantes bosques de pinos y